vamos de lleno a lo que es la Torah oral. Primero, quiero dejar un punto claro, que en el Nuevo Testamento no existe tal cosa como la sola escritura o sola escritura. Una de las reformas más notorias entre las del movimiento protestante fue la inclusión del caraísmo o la sola escritura. Los evangelios, de hecho, todo el Nuevo Testamento está lleno de tradiciones orales judías. Una cosa podemos saber con certeza: Yeshua y sus discípulos no eran caraítas, ¿ya? Por ahí hay grupos que dicen que eran caraítas, pero realmente con la evidencia que tenemos, no lo eran. Seguían ellos la tradición oral en ambos sentidos. Por una parte, la leyenda judía, la Agadá, y la ley judía también, que llamamos la halajá. Una cosa se debe enfatizar: los judíos modernos tienden a juzgar a Yeshua, como les dije, a la luz de nuestra halajá moderna, pero eso no debería ser el caso, considerando, y los académicos están también de acuerdo con esto, que nuestra halajá moderna no se aplica a mediados del primer siglo. La mayor parte de la halajá rabínica se desarrolló entre el segundo al quinto siglo. El judaísmo del primer siglo no era una religión monolítica, que alguna vez ha sido. Incluso todos los fariseos habían desacuerdo en cuanto a temas halágicos, y también diferencia entre los judíos de Judea y los judíos de Galilea. Ya sin embargo, hay un patrón en los evangelios que refleja bastante la halajá de nuestra época. Vamos a ver, y aquí se viene la novedad. Vamos a comenzar a ver la Torah oral ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar por temas de halajá. ¿Qué es lo que dijimos que era halajá? La halajá es el camino, la forma de cómo llevar a la práctica los preceptos de la Torah, ¿ok? Incluso ciertas órdenes que los sabios dejaron. Aquí tenemos un versículo que dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero si pones atención, literalmente te puedes asustar por lo que Juan está haciendo. ¿Por qué? Porque la Torá no dice en ninguna parte que las personas se deben sumergir en agua como parte de mi arrepentimiento. ¿En dónde está la Torá escrita que las personas se deben bautizar para arrepentimiento? En ninguna parte está. Sin embargo, lo primero que hizo Yeshua en su ministerio fue ser bautizado por Juan. Y más tarde ordenó a sus discípulos que hicieran lo mismo con cada nuevo discípulo y cada nuevo converso. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. ¿Ya? El cristianismo cree que Juan el Bautista inventó la doctrina del bautismo, pero eso simplemente no es cierto. ¿Por qué? La respuesta es que los fariseos y los esenios se sumergían en agua. ¿Para qué? Para los nuevos conversos, tal como luego Rabí Yeshua lo va a hacer. O sea, los fariseos también lo hacían, los esenios también lo hacían. Y número dos, aquellos que habían sido contaminados de alguna manera. Enseñaban: los prosélitos entrarán en el pacto. Prosélitos son personas no judías que se convierten al judaísmo. Dice: entrarán en el pacto solo mediante la circuncisión. Y luego dice: el bautismo, en hebreo llamado tevilá, y en la época del templo, con un sacrificio. Y eso está en el Talmud. Keritot, o sea, Tratado de Keritot 9a. Y también dice: en días buenos una persona puede ser bautizada para llegar a ser puro. ¿En dónde está eso? En el Shulchan Aruch, ¿ok? 5:11 y también Beisa 18. ¿Qué es lo que tenemos aquí, señores? El bautismo no es parte de la Torá escrita, no es un precepto de la Torá escrita. ¿De dónde lo sacó Juan? ¿Por qué Rabbi Yeshua permitió ser bautizado si él era canaíta? ¿Por qué permitió ser purificado o bautizado por Juan? Porque ellos mantenían lo que es la Torah oral. ¿Qué te parece? Primer ejemplo. Yeshua
recitó bendiciones antes de las comidas. Tenemos aquí un pasaje de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 19, que dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, dice, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Lo que está haciendo Rabí Yeshua está realizando una verajá, como llamamos en hebreo. Y antes de comerlo, bendijo. Aquí tenemos Marcos capítulo 8, verso 7. También tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. ¿Cómo? Dice, tenían también unos pececillos y los bendijo. Hizo una verajá. Antes de comer, bendijo a Dios. Marcos 14, 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Marcos 14, 22. ¿Y por qué? Si eso no está en la Torá nos dice otra cosa. La Torá dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 10, cuando comas y quedes satisfecho, deberás bendecir a Hashem, tu Dios, por la buena tierra que Él te ha dado. Pero después que comas, ¿por qué Rabbi Yeshua está bendiciendo a Dios antes de comer? ¿De dónde sacó esa idea? Pues los sabios ya lo han dicho. Sin embargo, nuestros sabios enseñaron. Fíjate bien, esto es el tratado del Talmud. Talmud, tratado de Berajot 35a, dice: un hombre tiene prohibido probar cualquier cosa antes de decir una bendición sobre ella. ¿Qué pasó con esto? Rabbi Yeshua, no vemos que está dando gracias después, sino antes. ¿Y acaso no es lo mismo que establecieron los sabios? O sea, Rabbi Yeshua se está revelando a la Torah oral. No se está revelando, la está confirmando. Aquí tenemos evidencias, ¿te fijas? Entonces, además, él siempre partió el pan después de la bendición y lo compartió con su pueblo. Tenemos el testimonio de Mateo 26, 26, Lucas 24, 30. Sus discípulos también hicieron esto. Lo tenemos en Hechos capítulo 2, verso 42, Hechos capítulo 20, verso 7, Hechos capítulo 27, verso 33 al 35, porque es una práctica judía común que el anfitrión que hace la bendición sobre el pan también lo parta y se los dé a los demás. Como dice nuestro sabio, los invitados no pueden comer nada hasta que el que parte el pan lo haya probado. Eso también está en el Talmud, en el Tratado de Berajot, folio 47a. Y también está escrito que el que hace de anfitrión no puede partir el pan hasta que los invitados hayan terminado de responder amén. Los fariseos y los esenios siguieron esta tradición y Yeshua también lo hizo. Tenemos más respaldo. Tenemos el tema de ayunar en presencia del novio. Rabí Yeshua dice, esto está en Mateo capítulo 9, verso 15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿De dónde saca eso? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Fíjate bien que aunque está hablando alegóricamente, ¿de dónde saca la idea? Esta idea no viene de la Torá, sino de nuestros sabios, quienes enseñaron, y esto lo vemos en el Tratado de Sucá 25b, un novio y sus amigos están libres de la obligación de la Sucá durante la fiesta de los tabernáculos, porque tienen que regocijarse y no hay regocijo real excepto donde se lleva a cabo el banquete. Entonces, todo este tipo de comparaciones de ideas
vienen como parte de la Torah oral. Y Rabbi Yeshua la está aplicando en sus enseñanzas. ¿Qué más tenemos? Yeshua reclinado en Pesaj. ¿De dónde sale eso? Mateo 26:20 dice, cuando llegó la noche, se sentó, algunas versiones dice, se reclinó a la mesa con los 12. Y acá hay una evidencia más cercana, Juan capítulo 13, verso 23, dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, y reclinado en la mesa. ¿Y de dónde sale eso de reclinarse en la mesa? Los sabios lo respaldan en la Torah oral, en el Talmud Tratado Pesajim 99b, Mishnah 10:1, que dice, ni siquiera el hombre más pobre de Israel debe comer la cena de Pesaj, como lo vimos acá en los versículos de los evangelios. Ni siquiera el hombre más pobre de Israel debe comer la cena de Pascua hasta que se recline. ¿De dónde sale esta costumbre de reclinarse? Viene parte de la Torah oral. Y lo vemos ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Ya tenemos la frase tomó la copa. Durante la Pascua, durante la comida también está escrito que él tomó la copa de vino. Por ejemplo, acá dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo bebed de ella a todos. Pero fíjate que dice tomando la copa. Nuestros sabios establecieron que a un hombre se le debe dar no menos de 4 copas de vino en la noche de Pesaj, representando las 4 redenciones de Israel. Pesajim, el Talmud, tratado de Pesajim 99b, Mishnah 10:1. Entonces, ¿por qué dice tomó la copa de vino? Como si supiera a qué copa de vino se refiere el texto. Y eso es por lo que dijeron nuestros sabios. Más, cantar Jalel. ¿Tú sabes que en Pesaj se canta Jalel? Mira, Marcos 14:26 dice, cuando hubieran cantado el himno, aquí dice la traducción himno. Y esto fue después de la cena de Pesaj. ¿Y qué se hace después de la cena de Pesaj? Se canta Jalel, se cantan los himnos. Dice, después que hubieron cantado el himno, ¿y en qué parte de la Torá, díganme ustedes, en qué parte de la Torá escrita Dios manda cantar himnos en la cena de Pesaj? ¿En qué parte de la Torá escrita Hashem ordena al pueblo de Israel cantar Jalel? Pero sin embargo, Rabí Yeshua y sus discípulos lo hicieron. Pero si ellos están en contra y si ellos no tuvieran Torah oral, ¿cómo lo hacen? Si eso no está en la Torah escrita. Y esto lo encontramos también, el de cantar Jalel, el tratado de Pesajim 95a, que Jalel es una recitación palabra por palabra de los Salmos 113 hasta el 118. Es una tradición judía. Continuamos. En el Nuevo Testamento no se menciona el nombre sagrado ni una sola vez. Por ahí data que Yeshua anduvo enseñando nombres como Yahweh, como Yahvé, como Jehová. Eso no existe. No hay ni siquiera en los manuscritos griegos que Rabí Yeshua haya mencionado el nombre del Creador. Pero sí hay sustitutos, como lo hacen los judíos. Se reemplaza como el término cielo, Hashamayim. Rabí Yeshua a veces reemplazaba el término del nombre de Dios por cielo, una referencia al Creador. El término Padre, Abba, el término Dios, el término Señor, etcétera. Entonces, los sabios de la Gran Asamblea, como vimos en la primera parte del seminario, ellos ya anteriormente ya habían establecido ciertas cosas. Los sabios de la Gran Asamblea impusieron un cerco, una valla de protección para que los judíos no profanaran el nombre de Dios durante el exilio, basado en el precepto que dice, no pronuncia el nombre del Señor tu Dios innecesariamente. Eso está en el libro de Éxodo. Entonces en el Nuevo Testamento tú no ves a Rabí Yeshua pronunciando nombres de Dios. ¿Qué es lo que es una Geseirot? Son vallas alrededor de un mandato de la Torá, construida por los sabios para no violar el mandato de la Torá escrita, oraita. Su uso se deduce de versos como guarda mis estatutos y mis juicios. Continuamos. Rabbi Yeshua usó métodos farisaicos
de interpretación bíblica, especialmente, pero no solo las 7 reglas de Gilel. Bueno, para esto tú tienes que empaparte de Torah oral para poder ver también lo que los sabios establecieron. Si yo te pregunto cuáles son las 7 reglas de Gilel, ¿qué me respondes? Sin embargo, Rabbi Yeshua las aplicó. ¿Ya? Estos son 7 métodos de hermenéutica que, a pesar del nombre, se consideran parte de la Torah oral entregada a Moisés en el Sinaí. Yeshua las usa todas, pero especialmente una bien famosa que es llamada Kalba Homer. Fíjate bien lo que te voy a mostrar ahora. Kalba Homer es un método de exégesis que establece lo que es excepcionalmente cierto en casos pequeños y debe aplicarse también en casos más graves. Se puede inferir de las palabras de Moisés, que dice en Deuteronomio 31:27, si habéis sido rebeldes mientras yo vivía, ¿cuánto más después de mi muerte? Esa frase, ¿cuánto más?, está aludiendo a la técnica Kalba Homer de Rabí Hillel. Siempre usan el término como lema. Si esto es así, ¿cuánto más? Fíjate la frase. Ahora mira lo que te voy a mostrar. Yeshua y Saulo de Tarso usan constantemente este método de exégesis en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el caso de Lucas 11:13 se dice, si los malvados humanos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Lucas 12:28. Si Dios viste la hierba y todo lo que dice, ¿cuánto más te vestirá a ti? Romanos 11:24, Saulo de Tarso. Si tú fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más? Fácilmente las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. ¿De dónde están sacando estas frases? ¿Por qué? Porque están aplicando Cal Homer, que son 7 reglas de interpretación bíblica, ¿sí?, que revela Rabbi Hillel. Y esto viene de la escuela de los fariseos. De hecho, hay más todavía. Tenemos los llamadas 32 reglas de la exégesis agádica de Eliezer Bar Yossi el Galileo. A través de estos métodos uno puede ver la razón subyacente de su uso continuo de parábolas y versículos bíblicos, parafraseados, no literalmente, como encontramos Juan 6:31, Juan 19:37, Romanos 11:26-27, 1 Corintios 15:45, por ejemplo, el famoso dicho de Yeshua, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, según Lucas 14:11. Y esa frase es una paráfrasis del Salmo 113, versículo 5b y 6a. Es decir, es una conexión entre esos dos versos, ¿ok?, formando una sola frase. Y fíjate bien, el Midrash, que es parte de la Torah oral, cita este salmo exactamente de la misma manera en boca de Rabbi Hillel. Rabbi Hillel antecede a Rabbi Yeshua de Nazaret como un verso de prueba de su dicho: mi humillación es mi exaltación y mi exaltación es mi humillación. Según va este Midrash Vaikra Rabá 15. Qué interesante. Más evidencia. El tema de los milagros en el Nuevo Testamento. Yeshua es representado realizando diariamente milagros similares a los del profeta Eliseo. ¿Sí? Si tú estudias la vida del profeta Eliseo, Rabí Yeshua hace milagros similares. Tenemos, por ejemplo, aquí varias fuentes. Y él usa estos milagros de sanidad como prueba de que el reino de los cielos está entre nosotros y que la redención está cerca, según Mateo 11, 4:5, Lucas 4:18, 11:20, Juan 10:38, Hechos 2:22. Los milagros realizando por la manifestación del reino de los cielos entre nosotros. Pero también tenemos los sabios, algunos sabios como Pinhas ben Yair, Nahum de Gamsu, Oni y Rabbi Hanina realizaron milagros también, como está escrito, aquí lo tenemos al respaldo en el Talmud, Julín 7a, Tratado de Tanit 21a, Tratado de Tanit 23a, Tratado de Tanit 25a.
Y los discípulos de Rabí Yeshua también hicieron milagros según Marcos 16:20. Entonces, el tema de los milagros también es un relato que proviene de los sabios. Más, resurrección de entre los muertos. ¿Qué parte de la Torah escrita se menciona resurrección de entre los muertos? La resurrección de entre los muertos se erige como una tradición oral, porque no aparecen explícitamente en el libro de la Torá. Tú vas a leer la Torá y en ninguna parte Dios dice Israel resucitará de entre los muertos. No hay ningún precepto ni ninguna promesa en la Torá que Dios resucite a los muertos. ¿De dónde en el Nuevo Testamento sacas estas ideas? Tenemos evidencia en Mateo 22, versos 23 al 33, pero también la Torá oral, en el Tratado de Sanedrín 90b y Antigüedades 10, 1, 11, nos habla de esto. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Rabbi Yeshua. Aquí en Mateo 22, verso 23 al verso 33. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. ¿Por qué los saduceos? Porque los saduceos eran una especie de caraítas. Ellos no creían en la Torah oral. Por eso que vienen a atentar al rabí. Con esa pregunta vienen como a probarlo. A ver qué respuesta le da. Esto claramente a mí me dice que Rabí Yeshua era fariseo por las creencias que tenía. Entonces le preguntaron, maestro, rabí, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Él levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia. Dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, mira, ya comienzan a plantearle el tema. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todas la tuvieron. Entonces, respondiendo, Yeshua le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de entre los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? O sea, lo está hablando en tiempo presente, no en tiempo, yo fui el Dios. Habla como si Abraham todavía existiera. Entonces, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no es, dice, no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. ¿De cuál doctrina? La doctrina farisea. ¿De dónde viene la idea de la resurrección? ¿Ok? Eran modos de tradición oral, de transmisión entre los sabios. En este caso, entre los sabios fariseos. ¿Has escuchado de Janes y Jambres? Fíjate que Pablo menciona a estos personajes en 2 Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Aquí hay algo interesante. Nunca sabrás quiénes son estos dos personajes, solo con la Torah escrita. Pablo está mencionando Janes y Jambres. Dice que resistieron a Moisés. Tú vas a leer el Éxodo o la Torah, en ninguna parte aparecen estos dos personajes. ¿De dónde lo sacaron? Entonces, Janes y Jambres es el nombre que la tradición oral, la transmisión oral, da a los magos que predijeron el nacimiento de Moisés. Eso está en el Talmud. Tratado de Sotá, folio 11a. Estos personajes emularon, repitieron los milagros de Moisés durante las plagas. ¿Dónde está? En el Talmud también. Tratado de Menajot 85a. Por lo tanto, lo que los sabios del Talmud, lo que la tradición oral luego se escribe, también Saulo de Tarso, que venía también de la misma fuente, se lo escribe a su discípulo amado Timoteo. ¿Solo Torah escrita? No, Torah oral. Tenemos también, no sé si han leído un pasaje del Nuevo Testamento que dice que Dios nos perdonó a los ángeles que pecaron. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
en qué parte de la Torah escrita aparece esto. No aparece. Pero ¿cuáles son esos ángeles? Si tuvieras solamente la Biblia, no solamente la Torah escrita, ¿de dónde? Yo podría decir que Pedro es un hereje porque ni siquiera está citando la Torah. Pero si yo tengo la Torah oral, yo no voy a pensar que Shimon Kefa, Pedro, es un hereje, sino una persona que estaba empapado de la Torah oral. Entonces, no es necesario decir que esto no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Sin embargo, la fuente de esta declaración es un midrash en la Torah oral, que establece que en el tiempo del diluvio habían ángeles caídos como Asa y Asael y sus ejércitos. Vinieron a la tierra y Dios los ató con cadenas de hierro a una montaña de oscuridad. Mira, aquí tenemos tres fuentes, incluyendo el Zohar. ¿Acaso el Zohar no es parte de la Torah oral? ¿No es parte de la Kabbalah? Por supuesto. Continuamos. Enoc profetizó, fíjate bien, el apóstol Judas, en el capítulo 1, verso 14, verso 15, en el Nuevo Testamento dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y el dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo te pregunto a ti, ¿en qué parte de la Torah escrita aparece que Enoc profetizó? ¿Cómo puede ser cuando la Torah no registra una sola palabra de la boca de Enoc? ¿Puede ser una cita de literatura externa? Claro que sí, claro que sí. Judas cita directamente la Torah oral y concretamente el libro de los vigilantes, Anoch 1.9, una gada mística que cuenta la historia de los ángeles caídos y las revelaciones de Enoch en los reinos celestiales. La tradición oral apoya la idea de que Enoch recibió revelaciones ocultas mientras estaba en los reinos superiores. Mira, aquí tenemos el Midrash Shemot Rabbah 11.4. Tenemos Baba Meitzah 114b, parte del Talmud. Tenemos obra cabalística, la literatura también cita a Enoch. Tenemos el Targum Pseudo Jonathan. Tenemos el Zohar 1.37b y el Sefer Eijalot. ¿Tiene Torah oral el Nuevo Testamento? Por supuesto. Tiene aquí. Pregunta, ¿Miguel contiende con el diablo? Mira lo que dice el mismo apóstol Judas, capítulo 1, verso 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Yo te invito a leer toda la Torah escrita y te vas a dar cuenta de que ninguna parte de la Torah escrita aparece en la historia de Moisés que Miguel disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés. Si yo no tuviera la Torah oral, yo pensaría que este apóstol es un hereje, se inventa cosas. Pero no, una vez más, eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Es parte de la Torah oral mencionada en algunos libros judíos antiguos. Tenemos el Midrash de Barim Rabá 11.6 y Asunción de Moisés 10. Si tú lees el Midrash en Devarim, te sale esta historia, pero con, como decimos acá en Chile, con manzanita y porotito. No es un invento, es parte de la Torah oral. Bien. Podríamos tocar el caso de, por ejemplo, el tema del infierno, lago de fuego. La palabra infierno, lago de fuego, ¿en qué parte de la Torah escrita aparece? En ninguna parte. ¿Pero por qué el Nuevo Testamento lo menciona? ¿Acaso hay fuentes judías, hay fuentes cabalísticas que hablan sobre el infierno, el lago de fuego? De hecho, aquí hablamos de la palabra Gehenna, que pasa a ser una palabra rabínica de la Torah oral. Si tú vas a la Torá escrita, en ninguna parte te aparece el término infierno, lago de fuego.
¿De dónde lo extraen? De la Torá oral. De hecho, los saduceos que tenían la misma Biblia no creían en el infierno o la Gehenna, así que cada mención de Gehenna, de infierno, de lago de fuego en el Nuevo Testamento tiene sus raíces en la tradición oral de los fariseos, y sería ridículo suponer que los nazarenos hablaron del mismo lugar con exactamente la misma fraseología, pero creían en una tradición completamente independiente. Entonces, mis estimados y estimadas, hay muchas más cosas en los evangelios, así como el resto del Nuevo Testamento que se encuentra en la Torá oral judía. Así que hay temas de Sefirot, oculto de hecho, y todo esto está basado en un tema conceptual y de respaldo histórico, textual, pero esto se viene para mucho más. Esta es la partida de muchas cosas que mi alma desea compartir del Nuevo Testamento, incluso hasta llegar a la Kabbalah, que te puede sorprender con asuntos que están escritos, porque el Nuevo Testamento es un libro cabalístico también. ¿Cuáles son los códigos? ¿Cómo se descifra lo que está ahí? Por eso se requiere de más tiempo para poder hacerlo. Pero sí, Bezrat Hashem, si el Creador nos da la vida, podremos llegar a revelar en esplendor y poder desempolvar y sacar de Roma estos libros y traerlos a Jerusalén y decir, estos son nuestros sabios. Hasta aquí ha llegado nuestro seminario, hemos llegado a la meta, que toda esta revelación, esta información, este conocimiento quede en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu conciencia y te sirva para seguir creciendo y escalando nuevos senderos y toda la sabiduría que el Eterno tiene preparado para tu vida.